conocer lo que son los derechos políticos de las mujeres. ¿Sí saben qué son los derechos humanos? ¿Qué son los derechos humanos? ¿Alguien? ¿Cuáles Son los derechos que tienen todas las personas. Ajá. Desde sin importar que su raza, color, muy bien. Los derechos políticos de las mujeres sí saben que se derivan de los derechos humanos. Como tal, corresponde a la primera generación de los derechos civiles y políticos, precisamente los derechos políticos. Dentro de los derechos políticos, nosotros nos corresponde lo que es votar, ser electa, asociación y afiliación. ¿Quién de ustedes ya ha votado? Yo. Sí, ok. ¿Tú no has votado? ¿Tú sabes por qué no has votado? Soy menor de edad. Porque eres menor de edad, no tienes la calidad aún de ciudadano que establece nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Muy bien. Ser electa, ¿sí saben a qué se refiere ser electa? ¿A qué? A que te puedan elegir para Ocupar un puesto político. un cargo, exactamente. Entonces sabemos que votar es la facultad que tiene todo ciudadano o toda ciudadana de expresar su voluntad u opinión a favor de determinar los candidatos o las candidatas que van a participar en una determinada elección. Ok, ser electa, como bien has mencionado, ¿cómo te llamas? Paola. Aptitud que tiene precisamente, que tiene el ciudadano o la ciudadana para ser postulado en calidad de candidata o candidato a un cargo de elección popular. Muy bien. La asociación, ¿quién tiene conocimiento de lo que es asociación? Es una prerrogativa ciudadana que consiste en crear entidades jurídicas, son agrupaciones políticas. No sé si hayan escuchado de algunas estructuras políticas como es la Confederación de Trabajadores Mexicanos, la CTM, la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares, etcétera, ¿no? Y ustedes tienen también lo que es el derecho de afiliarse a alguna de estas o formar parte o participar de alguna de ellas. También nosotros, dentro de los derechos, nosotros sabemos que desde anteriormente se había trabajado durante la historia precisamente para hacer los logros de los derechos de las mujeres. En 1910 se establece precisamente lo que es el Día Internacional de la Mujer. En 1922 se ejerce el derecho al voto de las mujeres en las elecciones en Yucatán. Fue la primera vez que aquí en México se dio. En 1928 se establece la Comisión Interamericana de Mujeres. Y en 1937 se hizo una iniciativa al artículo 34 de nuestra Constitución, de nuestra Carta Magna, en primer paso para reconocer la ciudadanía de todas las mujeres. ¿Para qué? Para que tengan el derecho a votar. ¿Sí? Posteriormente, en 1953, es cuando por fin la mujer ejerce su derecho femenino, el derecho al voto, y elegir sus autoridades que las van a gobernar. Posteriormente, en el 58, las mujeres mexicanas votan por primera vez ya en las elecciones presidenciales. Fue hasta 1958 cuando ya pudimos ejercer el voto. En 1959, Cristina Salmorán de Tamayo fue la primer ministra de la Suprema Corte de Justicia de aquí de la Nación, aquí en México. Y en 1964, María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia fueron las primeras senadoras aquí en el país. En 1974, el artículo 4 constitucional brinda la igualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente, en 1975, México es sede de la primera conferencia mundial sobre la condición jurídica y social de las mujeres, que fue convocada en la Organización de Naciones Unidas, que es conocida como la ONU. Después, en 1977, la ONU establece oficialmente el día 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, y es cuando nosotros ponemos hasta un listoncito rosa. Después, en 1979, se aprueba la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer. En 1979 también Griselda Álvarez fue la primera gobernadora de México del estado de Colima. En 2001 se crea la ley del Instituto Nacional de las Mujeres, la famosa INMujeres. Fue en 2012 cuando el 30% de las candidatas de los partidos políticos deberían de ser femeninas. Anteriormente, entonces, era el 70% para ser electos como candidatos, los hombres, que solamente nosotros teníamos un 30%. Posteriormente, en el 2006, se genera lo que es la Ley General para la Igualdad entre hombres y mujeres. Posteriormente, en el 2011, se tipifica el feminicidio a nivel federal en México y se pone en marcha ONU Mujeres.
Ahora bien, durante la historia nosotros lo que tratamos de hacer es concientizar precisamente a ustedes. ¿Para qué? Que las que tenemos el derecho precisamente de ejercer nuestro voto, porque tenemos la ciudadanía y somos mayores de edad, lo ejerzamos de forma consciente, por el partido que sea, pero que sea de forma consciente y conforme precisamente lo que nosotros queremos, ¿no? Más que nada. Ahora, toda violación de estos derechos humanos, pues nosotros tenemos lo que son en primer lugar tenemos que agotar los recursos judiciales internos aquí del país, y en caso de que no sea así, posteriormente nosotros acudir al Consejo de Derechos Humanos, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos también, y la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, donde se llevan la mayoría de las denuncias en cuestiones de los derechos humanos. Como ya vimos, existen tres clasificaciones de derechos humanos. La primera clase es la generación de los derechos civiles y políticos, que son lo que nosotros ya ahorita vimos. En segundo lugar está la generación de los derechos económicos, sociales y culturales. Y en tercer lugar tenemos la generación de los que corresponden al grupo de personas o colectividades que comparten intereses o fines comunes. No hay una jerarquía en los derechos humanos, todos los derechos humanos están por igual. Por igual, y el Estado tiene la obligación de tratarlos a un mismo nivel, pero además tiene que hacerlo de una forma global y justa, ¿sí? Asimismo, debe ser una forma equitativa que dé pie a la igualdad de géneros. Ahora, a razón precisamente de que apenas la mujer, no es nuevo que apenas están generando ciertos derechos, se crean lo que son precisamente acciones afirmativas. Ahora las mujeres, en el Diario Oficial de la Federación, se estableció garantizar los derechos de paridad en las candidaturas electorales. Y entonces hay las cuotas de género, en el cual ya no es 70% hombres y 30% mujeres, sino que se ha reducido a 60% hombres y así de forma paulatina. Entonces, las cuotas de género en el sistema electoral mexicano, su fin es igualdad, es articular una igualdad en condiciones de competencia tanto para hombres como para mujeres. Entonces, así como los derechos políticos son de suma importancia para nosotros, asimismo tenemos que ejercer también los demás derechos políticos en pro de una igualdad, porque vamos, en los trabajos no gana igual un hombre que una mujer. No tienen las mismas condiciones y oportunidades de trabajo los hombres y las mujeres, ¿no? Entonces, por mi parte es todo y les agradezco su presencia a todos.